Bueno, seguimos con las conclusiones a los gobiernos democráticos, ya terminando el tema y acercándonos a la actualidad. Ya habíamos hablado de Zapatero, de cómo le estalla durante su gobierno la crisis económica de 2008, que es una crisis internacional, pero que golpea especialmente a España, también a Portugal, a Italia y a Grecia y a Irlanda, y que se hace muy fuerte en España por el efecto de la burbuja inmobiliaria, que no reacciona a tiempo, no reacciona rápido, no reacciona bien, y la cosa es que termina convocando elecciones, adelantándolas, y pierde las elecciones. Las elecciones las gana Mariano Rajoy en el 2011, con un programa electoral en el cual todo se basaba en dos ideas: bajar los impuestos, no llevar a cabo recortes ni en sanidad ni en educación. Nada más llegar al gobierno, lo primero que hace es subir los impuestos, recortar en sanidad y en educación. El primer gobierno de Rajoy fue un gobierno cuya 4 años correspondieron a lo más duro de la crisis, el número más alto de parados, el mayor problema presupuestario de España, la economía española prácticamente colapsada, la parte más dura. Y su forma de intentar llevarlo adelante, la economía, fue subir impuestos, recortar gastos, sobre todo gastos sociales del Estado, y al final, durante su gobierno, tuvo que recurrir a un rescate bancario. Explicamos esto. Hay un organismo al que se le pone el sobrenombre, es un sobrenombre, de Troika. Troika significa tres en ruso. Que está formado por el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión de la Unión Europea. El gobierno de la Unión Europea, el Banco de la Unión Europea y el organismo monetario que más o menos gestiona la economía a nivel mundial. Esos tres se reunieron y inspeccionaron toda la economía española. Y le apretaron mucho las tuercas al gobierno de Rajoy porque la economía estaba fatal. Y al final tuvo que pedir un rescate bancario, tuvo que pedir un préstamo para salvar a los bancos de España. Para esto se utilizaba un indicador, el nombre seguro que os suena, un indicador que se llama prima de riesgo, que es un índice que básicamente mide cuánto vas a tener que pagar tú de intereses cuando, siendo un país, no una empresa o una persona, siendo un país, pides dinero prestado. Y ese indicador en España, cuando estamos en una situación normal, está entre 80, 100, 120. Cuando está la cosa regular, llega a 200. Bueno, pues llegó a 650. Fue una burrada. Eso significaba que España quebraba, que la economía no iba. Y en ese momento pues tuvo que recurrir a ese préstamo, que se lo hace la Unión Europea, el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional, con un interés recortado, y son 60.000 millones de euros, dineral impresionante, simplemente para meter ese dinero en los bancos, para tapar los agujeros que tenían los bancos por la burbuja inmobiliaria y para que la economía se equilibre y para que no colapsamos. 60.000 millones de euros. A partir de ahí, de ese ingreso de ese dinero y de otras políticas llevadas a cabo por la Unión Europea, la economía se estabiliza. Se estabiliza quiere decir que hemos tocado fondo y nos paramos, no bajamos más. No es que recuperemos para arriba, simplemente dejamos de bajar. Otros hechos importantes es que durante este gobierno de Rajoy, el rey Juan Carlos I abdica en vida, decide dimitir como rey, dejar su cargo, y lo deja en manos de su hijo Felipe, que será el rey Felipe VI, el actual rey de España. Esto ya sabéis que lo de abdicar, salvo que haya una revolución, una dictadura, una guerra civil, es algo relativamente extraño en la historia española, no ha pasado. Abdicó Alfonso XIII, pero cuando se fue por la proclamación de la Segunda República. Abdicó Isabel II, a Isabel II huyó, y una vez que ya pasó todo el sexenio revolucionario, abdicó en su hijo para que pudiese gobernar. No es lo más habitual. Ya tenemos también las abdicaciones de Bayona. No es muy habitual, pero bueno, fue algo que se llevó con cierta normalidad. Ahora tengo el rey, a Felipe II. También durante este periodo del gobierno de Mariano Rajoy tiene lugar el proceso independentista, el proceso nacionalista que pretende la independencia de Cataluña. Ese proceso empieza, probablemente podemos decir, durante el gobierno de Zapatero, con la negociación del Estatuto de Cataluña.
hay una frase que ponían, que ellos redactan el estatuto y luego lo tienen que aprobar en el gobierno. La frase era: Cataluña es una realidad nacional. Eso lo echaron para atrás, ¿no? Hubo un debate tremendo, estuvo en las noticias durante meses, abriendo los telediarios todos los días con el estatuto y el estatuto, y se rechazó ese estatuto. Un par de semanas después se aprobó en Andalucía un estatuto de autonomía que decía literalmente lo mismo: Andalucía es una realidad nacional. Y ese no lo protestó nadie. Bien, empezando por ahí, se creó un malestar bastante grave en Cataluña sobre las relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Durante el periodo de Zapatero, bueno, estuvieron calmadas. Durante el periodo ya de Rajoy fueron más duras ese enfrentamiento. Básicamente porque Rajoy, la política que llevó a cabo es no hacer caso. O sea, ¿estoy protestando? No os atiendo. ¿Que el presidente de la Generalitat quiere venir a hablar conmigo? No lo recibo. ¿Que tal partido hace unas declaraciones? Nada. No hacer caso, ninguno. Los partidos nacionalistas en Cataluña se movieron, recabaron mucho apoyo dentro de la sociedad y hubo un día que convocaron un referéndum. Un referéndum sin ningún tipo de validez, sin ningún tipo de ley que lo ampare, ni nada que vaya... no valía para nada. Entonces se reaccionó Rajoy, reaccionó mandando miles de policías y guardias civiles para frenar ese referéndum. Y la forma de frenar ese referéndum fue violenta. Eso fue bastante duro, bastante grave. Fue un punto bastante discutido en la forma de actuar. Sobre todo también por las reacciones populares que hubo en el resto de España. Fueron muy violentas verbalmente unos con otros. También sabemos que durante este periodo de Rajoy la corrupción fue especialmente importante. Aquí durante este periodo es cuando empezaron a salir la corrupción del gobierno anterior, del gobierno de Aznar, pero además se empezaron a mezclar con casos actuales de este periodo. Y se estableció en sentencias, en tribunales, jueces, que el sistema del PP está mezclado con la corrupción prácticamente desde el año 2000 en adelante. Hay sentencias, hay casos abiertos, todos los tesoreros del PP, ha habido 3, han pasado por la cárcel. Uno salió y se murió. El otro está en la cárcel todavía, Bárcenas. El otro está investigado y enjuiciado, pero está pendiente. Bueno, esa situación de corrupción fue tan grave que llegó un momento en el que todos los partidos del Parlamento se pusieron de acuerdo para presentar una moción de censura. Ya sabemos qué es una moción de censura. Una evaluación, un examen que se le hace al presidente con una votación al final, que si consigue los apoyos sigue como presidente, si no los consigue deja de ser presidente. En este caso no tuvo los apoyos, ganó la moción de censura y el 1 de junio de 2018 Rajoy dejó de ser presidente y pasó a ser presidente Pedro Sánchez, que era quien había presentado la moción de censura. Este es el final del gobierno de Mariano Rajoy. Aquí metemos en medio la aparición de los nuevos partidos, Podemos, Ciudadanos y Vox. Bien, tanto Podemos y Ciudadanos aparecen vinculados al movimiento que ya hemos mencionado del 15M. El 15M fue el 15 de mayo de 2011, unas protestas generalizadas en toda España, en todas las ciudades, grandes, pequeñas, pueblos, protestas. Y la forma de protestar es que la gente iba a las plazas, se reunía en las plazas y protestaba. Protestaba de una forma amigable, tranquila, sin grandes altercados y se reunía gente de todas las ideologías. A partir de ahí, esa gente empezó a organizarse. Hubo un momento, porque la gente acampó en las plazas, se quedaron meses en la protesta. Hubo un momento en el que el gobierno de Zapatero disolvió esas reuniones de forma policial, un poco violenta también. Y a partir de ahí lo que hicieron fue esas protestas organizarse. Por un lado, directamente del 15M, de esa gente de las plazas, nació Podemos. Un partido, en principio era un partido muy abierto, sin una jerarquía, sin manda uno, manda otro, sino muy horizontal, que se hacía por asociaciones locales, lo llamaban los círculos, pero poco a poco hubo un grupo de gente vinculados a la Universidad Complutense de Madrid que fue tomando un poco el control de esos grupos que habían surgido.
Entre ellos destaca la figura de Pablo Iglesias, que es el actual secretario general de Podemos, y también estaba la figura de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón participó desde el primer momento en todos los actos, fue una de las cabezas, y hubo un momento en el que se enfrentaron Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Pablo Iglesias quiere establecer una jerarquía fuerte, ordenada, de arriba abajo, con diferentes niveles de mando, y Íñigo Errejón era un poquito, digamos, mantener el espíritu abierto del partido. Gana Pablo Iglesias. Al final Podemos se ha convertido en otro partido político más con esa misma estructura jerárquica. Ideológicamente se sitúa a la izquierda del PSOE, donde un espacio que estaba habitualmente ocupado por Izquierda Unida o el Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista es una parte de Izquierda Unida. Podemos devoró a Izquierda Unida de una forma muy rápida. Ahora mismo van juntos, pero en realidad el 90% es Podemos, el 10% es Izquierda Unida. Actualmente forma parte del gobierno en coalición. Bien, otro movimiento fue Ciudadanos. Ciudadanos nació en Cataluña en torno al año 2006-2004 aproximadamente. Y era una plataforma que luchaba en contra del nacionalismo, utilizando estrategias muy populistas. De hecho, su primera campaña política es el líder, Albert Rivera, desnudo en un calendario. En fin. Lo que pasa es que con esta protesta generalizada va ganando peso estos partidos alternativos, y tanto Podemos como Ciudadanos van a terminar teniendo un número muy alto de parlamentarios, de diputados en el Parlamento. Hasta 71 llegó a tener Podemos, ahora tiene 35, 50 y algo llegó a tener Ciudadanos, ahora creo que tiene 9 porque bajó mucho en las últimas elecciones. El tercer nuevo partido que ha surgido es Vox. Vox en realidad no es un partido nuevo, se ha separado. Casi todos los miembros que ahora forman parte de Vox, casi todos, formaban parte del PP, del Partido Popular, habitualmente situados en el ala más a la derecha, más extrema de la derecha, y se separaron y se constituyeron. Durante unos cuantos años, algunas elecciones se han presentado, pero eran completamente, bueno, no le hacía caso ni el tato, pero de resultados mínimos en las elecciones. Pero a raíz, sobre todo, de este proceso independentista de Cataluña y de un lío político que sabéis que hemos tenido de varias elecciones sin conseguir un gobierno claro, pues han ido consiguiendo hacerse un hueco. Ahora tienen 52 o 53 diputados en el Congreso. Bien, Ciudadanos es un partido de centro-derecha. Centro-derecha. En teoría buscaba situarse en medio entre el PP y el PSOE. De hecho, su estrategia ha sido siempre robarle votos por un lado al PP y por un lado al PSOE, ocupar ese hueco en medio. Lo que pasa es que con el proceso independentista terminó radicalizándose hacia la derecha. Vox no, Vox siempre es un partido que su ideario pues cumple todos los requisitos de un partido fascista: populista, machista, xenófobo, autoritario, jerárquico, antiintelectual, populista. Bueno, en fin. Ahí está. Son los nuevos partidos que han surgido y que ahora forman parte de nuestra realidad política. En la actualidad gobierna Pedro Sánchez, del PSOE, a partir de la moción de censura de 2018. En principio es un líder muy débil, muy débil. Dentro de su propio partido se lo intentaron cargar, se lo cargaron, lo echaron de candidato del PSOE, pero nadie sabe cómo lo consiguió volver a ser el secretario general del PSOE. Se presentó a las elecciones, presentó la moción de censura y terminó siendo presidente. La verdad es que es una historia de unos éxitos inesperados. Bien, durante el primer año, en una minoría con muy poca representación, teniendo que pactar cualquier cosa con un número enorme de partidos muy enfrentados, hasta el 2019 que se producen unas elecciones. En esas elecciones los resultados no son claros. Gana el PSOE por encima del PP, que baja muchísimo, Ciudadanos, Podemos, y un poquito Vox en abril, un poquito, pequeño la representación, pero no consiguen acuerdo. Aquí hay gente que habla de que Pedro Sánchez se equivocó porque intentó pactar con Ciudadanos. Con Ciudadanos no conseguía la mayoría absoluta. Si hubiese pactado
con Podemos podría haber llegado de alguna forma a conseguir un gobierno en minoría, pero Ciudadanos y Podemos se bloquearon el uno al otro. Si pactas con él, no pactas conmigo. Con lo cual no hubo manera de establecer un gobierno. Se repitieron las elecciones en noviembre de 2019 y ahí ya sí, desde el primer momento se habló de una coalición entre PSOE y Podemos que da lugar al gobierno que tenemos en la actualidad, que aunque está formado por estos dos partidos, necesita el apoyo de más partidos, de Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Catalán, y del Partido Nacionalista Vasco, pues eso, Partido Nacionalista Vasco. De Pedro Sánchez, lo que esperábamos cuando llegó al gobierno es a ver cómo hacía frente a esa inestabilidad, esa completa debilidad. Dentro del propio gobierno tienen miembros de otros partidos, no tienen muchos apoyos. También aún ha habido ciertos vaivenes en la economía, ciertos bajones de la economía, no muy importantes, pero que bueno, nos da miedito a todos. Pero en realidad lo que está intentando hacer frente es a la pandemia que estamos sufriendo, al COVID-19, que esperemos que lo estemos superando prontito. Y es una crisis mundial a nivel planetario que nadie esperaba y que nadie podía haber planeado y que a todos los gobiernos del mundo les ha pillado por sorpresa y estamos intentando salir de aquí. Van 26.000 personas fallecidas, pero nunca no sabremos la realidad del virus, probablemente hasta dentro de unos cuantos años, cuando podamos ver las estadísticas, los datos, analizarlos despacito, con cuidado, porque ahora mismo estamos, digamos, en estado de shock, reaccionando lo más rápido que podemos. Mi consejo, cumplir todas las indicaciones, por favor. Bueno, si os fijáis, hemos empezado el curso hablando del Paleolítico, del hombre de Orce y de Atapuerca, el inicio del ser humano y de la evolución humana en la península ibérica, y hemos terminado con hoy. Pues sí, hemos conseguido dar toda la historia de España en unos cuantos meses. Me habéis aguantado, tenéis mucho mérito por ello. Yo también me pongo mis medallitas por ser capaz de dar todo el temario, y aún así nos quedan un mes de margen para seguir trabajando, seguir viendo. A partir de ahora, una prueba que haremos sobre estos temas que hemos dado, ya explicaré más despacito cómo, aunque ya puse algo, y una recuperación de la segunda evaluación. Y a partir de ahí ya prepararse la actividad. Venga, al lío.